Hola, soy Dafna, vocalista de Dark Shadow, y hoy les voy a contar un poco sobre cómo me preparo antes de cantar. Bueno, pues primero que todo lo que voy a decir acá es más bien digamos, un ideal em, de lo que yo normalmente haría antes de algún concierto o lo que sea. Porque lo digo porque pues no siempre hay el tiempo, muchas veces toca llegar a los conciertos o a los ensayos sin haber podido calentar antes, y de todas formas hay que estar preparados para eso. Sin embargo, pues acá voy a mencionar algunas cositas que sí me gusta hacer cuando tengo el tiempo suficiente para calentar y bueno, prepararme. Bueno, primero que todo a mí me gusta empezar haciendo estiramientos del cuerpo en general, de todo, de los brazos, de las piernas, la espalda, el cuello, sobre todo el cuello. Sobre todo para lo que es los shows de Dark Shadow, los estiramientos de cuello para mí son casi que indispensables, pues por temas de el headbanging. Entonces, a menos que quiera que al otro día amanezca con un dolor espantoso en el cuello, entonces tengo que hacer un muy buen estiramiento, eh, tanto antes como después del show. Y bueno, esto también obviamente para relajar. También me gusta hacer algunos ejercicios de movilidad para relajar todo el cuerpo, y por supuesto tener los músculos preparados también para el movimiento. Después de hacer los estiramientos, me gusta hacer algunos ejercicios de respiración. Bueno, estos ejercicios a mí no solo me ayudan a activar, digamos, pues los músculos, sino que también son muy buenos para relajar. Obviamente para los nervios es muy bueno tomarse el tiempo para respirar, para concentrarse, meditar un poco, digamos, y estos ejercicios de respiración siento que ayudan bastante para controlar los nervios. Digamos que en las ocasiones en las que no cuento con mucho tiempo para calentar, yo voy haciendo algunas, digamos, vocalizaciones sencillas mientras voy caminando a coger el bus o lo que sea, como o lo que sea. Ya cuando cuento con el tiempo, entonces ahí sí empiezo, primero que todo, de pronto con unas trompetillas, algunas escalas sencillas. Por lo general comenzando con consonantes como la B o como la R. ¿Por qué? Porque siento que me ayudan a ubicar, digamos, el lugar donde quiero que mi voz proyecte. Y así hago un par de ejercicios de este tipo. Y ya para finalizar las vocalizaciones, considero que es muy importante hacer algunos ejercicios de agilidad y de extensión del registro. Eh, digamos que esos me sirven sobre todo cuando me siento, digamos, con la voz muy pesada. Bueno, sabemos que la voz es bastante vulnerable como a todo, es decir, al entorno, al estado de ánimo, más allá de las cuestiones de salud. Y realmente pues siempre procuro, por supuesto, ajustar todo mi calentamiento pues a la condición en la que yo siento que mi voz está en el día. Obviamente pues todo eso es un tema muy personal. Yo todo lo que hago para prepararme antes de cantar siempre ha sido algo que yo he aprendido, digamos, por mí misma, teniendo una buena comunicación con mi cuerpo y sabiendo qué es lo que necesito, qué es lo que me hace falta, qué es lo que tal vez me puede hacer daño o me puede de pronto estresar más que ayudar. Y yo creo que si hablamos ya en temas de técnica vocal en general, yo creo que eso es algo supremamente importante porque cada cuerpo es un universo distinto. A cada quien le funcionan cosas diferentes, de pronto lo que te funciona a ti no me funciona a mí y así sucesivamente. Realmente esto es un trabajo de, digamos, autoconocimiento continuo. Pues también pasa muchas veces que las cosas que tal vez me servían en una época ya ahora no me sirven.
Uno siempre tiene que estar abierto al aprendizaje. El tema con Dark Shadow es que claro, pues nosotros al menos ahora pues nos hemos estado moviendo más que nada en bares y pues todos son sitios supremamente ruidosos, entonces pues la única forma de comunicarse es gritando, entonces yo simplemente prefiero quedarme callada todo el tiempo, hablar por el WhatsApp más bien, así tenga la otra persona ahí cerca, precisamente para evitar levantar demasiado la voz. Y bueno, obviamente antes de cantar evitar comer por ejemplo cosas picantes que puedan que se sabe que pueden estar irritando la garganta, así que pues evitarlas, comerlas en otro momento, no consumir alcohol, porque bueno, a mí en lo personal, cuando consumo alcohol así sea poquito, se me olvida cantar. Y pues también es importantísimo tener en cuenta que el alcohol deshidrata y pues para que la voz funcione bien, el aparato tiene que estar bien hidratado, así que realmente beber alcohol antes de cantar puede ser bastante contraproducente. Nuevamente, todo esto es personal, pero pues digamos que hay ya cosas que son, digamos, un poco obvias, por decirlo así, y con las que hay que tener cuidado y responsabilidad antes de algún show. Y bueno, esto sería todo así a grandes rasgos. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales también como Dark Shadow Band o Dark Shadow Metal. Y bueno, hasta la próxima. ¿Ya? Pero no nos van a dejar editar.